Lo cierto es que ya, y sin haberlo previsto y además, aunque todavía no ha empezado la Euro, es cierto que el tema de Mbappé al final se va a convertir en un culebrón como prácticamente todo lo que rodea al crack, al jugador, que ayer ya quiso manifestar una vez más que no quiere pronunciarse y que cuando llegue la Euro lo hará y todos sabremos a su debido tiempo qué es lo que va a pasar o qué es lo que ha pasado, el anuncio, todo ese tipo de cosas, lo que comentó Jérôme Rotten, que para mí es una de las fuentes más importantes a la hora de saber cómo tiene planeado a Mbappé anunciar su salida del Paris Saint-Germain, porque ya nos dejó una pista bastante importante ayer y por eso vamos a comentar un poco las declaraciones que hizo ayer Kylian Mbappé, precisamente porque son ciertamente intrigantes y aunque él no creo que haya querido negar ni mucho menos la evidencia y creo que de hecho determinadas respuestas ambiguas son las que más te pueden decir una serie de cosas al respecto de el futuro de un jugador, para allá, para acá, para este lado, para el otro lado, honestamente creo que sí que hay que comentarlas siempre. Pero bueno, en cualquier caso vamos a empezar de momento por otras más mundanas, como es por ejemplo la mala noticia que se ha llevado Xavi, y en este sentido tengo que compartir su dolor porque Jules Koundé fue sustituido en el Francia-Alemania después de un fuerte golpe que no sufrió al final esguince en el tobillo derecho, sin embargo, pero que de alguna manera ya te vuelve a poner un poco con las orejas de punta en cuanto a lo que se dejan estos jugadores en cada parón de selecciones. Y evidentemente esto es algo que podemos enlazar con lo que decía Guardiola el otro día, que encima ha tenido que ver a Kyle Walker cayendo de mala manera, en el sentido de lesionado, un jugador que apenas se lesiona, sin embargo el otro día se tuvo que retirar en el minuto 15 y veremos a ver porque está a la espera precisamente de todo lo que está por venir, a la espera de evaluación y a la espera de saber hasta qué punto la cosa ha sido grave o no. Y lógicamente el FC Barcelona no es inmune a este virus FIFA, que también tiene que ver cómo Jules Koundé, a pesar de que no está haciendo una gran campaña, pues se casi o se lesiona o casi se lesiona y en definitiva le puede generar un gran problema a Xavi Hernández, que ya lo que le faltaba, que encima pierda jugadores en el tema de los amistosos antes de la Euro, que como digo es un parón que siempre hay en marzo, nos lo tenemos que comer sí o sí porque esto es lo que hay, así es como está concebido el fútbol, absolutamente nadie lo entiende, absolutamente nadie lo quiere, pero te lo tienes que comer. ¿Por qué? Pues porque el fútbol de hoy día no es un negocio como tal. En cualquier negocio, cualquier persona lo que hace es buscar la mayor satisfacción del cliente. Aquí, en el fútbol, en España y en Europa, no se busca la satisfacción del cliente. Lo que se pretende es meterte su producto, aunque sea con calzador, y si te gusta bien y si no también. Y ese es el gran problema y eso es por lo que el fútbol no se ha convertido, no es de hecho hoy un producto que esté hecho por un experto empresarial como pueda ser Florentino Pérez, sino por abogados y burócratas que no tienen ni idea de negocios, o por lo menos que la baba burócrata y legalista les sale muy por encima de la empresarial. Entonces, para mí esto no se soluciona ni mucho menos con un partido en Miami. Esos son ocurrencias que no van a ningún sitio, en el sentido de que tú tienes que tener algo planificado, en cierto modo, que tenga recorrido en el largo plazo, en el medio y largo plazo, no de repente un partido, una Almería-Málaga o una Almería quien sea Osasuna en Miami. Ya ves tú que pintan, que además encima, ya os digo yo, que en Miami no va a tener ningún tipo de repercusión porque no son equipos con un tirón espectacular ni bestial. Evidentemente, si fuera a llevar un Real Madrid-Barcelona, pues te puedo comprar un poco el producto, pero ningún otro partido de la liga que encima no tiene ningún tipo de visibilidad va a tener tirón allí, en absoluto. En absoluto. Así que bueno, pues esto es el fútbol que hay, esto es lo que nos tenemos que comer y de momento, en la medida que podamos, seguiremos dando noticias. Entre tanto sean buenas, tanto mejor, pero yo ya sinceramente lo dudo. Sin embargo, la que tengo preparada para vosotros es un poco mejor. Vamos a ver qué tal sale el experimento. Voy a cortar por aquí. Vamos a ver qué tal sale el experimento, pero dejadme que os diga que es un poquito mejor, teniendo en cuenta que afecta a nuestro Arda Güler, o como le llama Sison, nuestro turco mío, que efectivamente hoy, al parecer, para compensar su banquillazo del otro día, va a ser titular frente a Austria. Por lo menos es lo que están revelando distintos y diferentes medios que apuestan por la titularidad del jugador turco precisamente en el partido de hoy. Por cierto, se me olvidaba felicitar a Estados Unidos por la victoria sobre México, principalmente porque se está dando efectivamente un cambio de tendencia en el fútbol allí en Américas, y Estados Unidos, tal y como era previsible, se está convirtiendo en una de las selecciones más
importantes del continente americano. Ganó 2-0 con un golazo, por cierto, no recuerdo el nombre del jugador, pero con un golazo espectacular frente al que Ochoa no pudo hacer nada y fue absolutamente bestial. Porque además significa mucho, daos cuenta de que México hasta hace 4 días era el que dominaba un poco el cotarro en la CONCACAF y bueno, pues ahora se está dando un poco la vuelta a la tortilla, la CONCACAF en la parte del norte, ¿vale? América... Me parece que es América del Norte y Central o América del Norte nada más. Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que Estados Unidos ya se está subiendo al carro de los campeones y yo que me alegro porque lógicamente las mujeres les estaban dejando un poco... un poco... En mala posición y yo creo que se han picado los hombres y al final han terminado intentando hacer algo más importante. Bueno, el asunto, Arda Güler ¿va a ser titular hoy? Bueno, pues tiene toda la pinta de que sí. Lógicamente para Arda Güler este no es un partido cualquiera. Pensad simplemente que Arda Güler es un jugador que ahora mismo tiene que crecer y tiene que demostrar que es el jugador que todos queremos y por el que el Real Madrid ha pagado muchísimo dinero. Ahora mismo tú no te imaginas a Arda Güler con el Real Madrid, pero sí que es cierto que te imaginas a Arda Güler haciendo y dando los pasos adecuados como para en un tiempo, de aquí a un tiempo, no sé cuánto, no se puede mencionar, pero de aquí a un tiempo convertirse en uno de los jugadores clave del Real Madrid. Y a mí que me encantaría, porque este chaval yo creo que es uno de esos talentos, que no voy a decir jugador de culto, pero sí es uno de esos talentos que honestamente con el tiempo, los minutos y las oportunidades adecuadas, yo creo que realmente podría tener una oportunidad, pero claro, las cosas son como son, el Real Madrid no espera a nadie y tú no puedes estar especulando con a ver si me dejan, al final tú lo que tienes es, por ejemplo, en este caso la selección, ahí es donde tienes que demostrar y luego tener suerte de que efectivamente al final el Real Madrid te dé la oportunidad de seguir adelante y te dé los minutos que tú necesitas para destacar, que no es evidentemente fácil, pero en cualquier caso es una cuestión que veremos con el tiempo. ¿Le puede valer a Güler este partido como una antesala de una titularidad en el Real Madrid? Pues hombre, yo creo que no es carta de... o pase asegurado, pero sí de alguna manera una buena tarjeta de presentación para decirle a Ancelotti, oye, que si me pones al final creo que puedo rendir bastante bien, sobre todo porque hay una posición y sobre todo porque hay un nombre dentro del Real Madrid del ataque que es el de Rodrigo, que está ahora mismo más cuestionado que nunca. Yo sé que hay mucha gente, muchos de vosotros, que, bueno, que yo me incluyo también, que nos encanta Rodrigo, pero que es un jugador que en tanto en cuanto no tenga gol, que en tanto en cuanto vaya a la sombra de Vinicius Junior y no tenga personalidad propia, pues evidentemente no se va a hacer un hueco en el Real Madrid. Es decir, cuando tú tenías a Cristiano, a Bale, a Benzema, eran tíos que eran capaces de entregar por sí mismos cada uno lo suyo. Es decir, que luego jugaran más o menos compenetrados es una cosa, pero que luego cada uno también podía entregar individualmente muchas cosas, también es cierto. O sea, los sprints de Gareth Bale no los igualaba nadie, pero la ejecución de Cristiano Ronaldo y el dribbling tampoco, como tampoco la inteligencia futbolística de Benzema. O sea, cada uno tenía sus características, pero si Rodrigo está siempre a la sombra de alguno de ellos, pues lógicamente no va a poder brillar con luz propia, y es un poco lo que estamos echando todos de menos, que brille con luz propia. Así que bueno, vamos a ver si efectivamente cambia un poco de actitud y adquiere más personalidad, o todavía por el contrario tenemos que esperar. Vale, os voy a poner esto por aquí y ahora vamos ya con lo que en mi opinión es probablemente el tema del día. El tema del día es lo que comentó ayer Kylian Mbappé al respecto de la Eurocopa. Dice, en la Euro tendré la conciencia tranquila. ¿Qué quiso decir o qué dejó decir o cuál era el mensaje? Pues honestamente solamente él lo sabe. El delantero del PSG habló en Telefoot sobre cuándo comunicará su decisión de futuro. El de Bondy prácticamente insinúa que lo hará antes del comienzo de la Eurocopa y decía, añado, las personas estarán al corriente. Llegaré a la próxima Eurocopa con la conciencia tranquila y con la certitud de poder hacer grandes cosas, ¿vale? Aquí siempre muy ambiguo. Dice, queremos hacer grandes cosas y queremos materializarlo en forma de trofeos. Me voy a poner por aquí, en forma de trofeos. Bueno, y luego ya añade Andrés Enrubia lo que comentó Tchouaméni, que de alguna manera fue como anunciar sin plan previo el fichaje de Mbappé. Pero bueno, dice Mbappé con contrato hasta junio, ya le informó al club en febrero que en junio dejará París tras 7 temporadas en la capital francesa. Bueno, todo lo de Telefoot efectivamente ha sido
precisamente por las declaraciones de Tchouaméni. ¿Por qué digo esto? Pues porque además Telefoot de hecho ha tenido que retirar el vídeo de Tchouaméni, lo ha retirado de sus redes sociales y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué lo retiras si efectivamente no hay nada que ocultar? Pues porque evidentemente sí que hay que ocultar, o por lo menos sí que hay que ser prudentes para ellos, porque Tchouaméni de alguna manera es que se saltó toda la hoja de ruta con el anuncio del fichaje de Mbappé, y yo creo que hasta le han llamado la atención o le han debido tirar de las orejas precisamente por lo que ha dicho. Entonces, que seguramente él lo hizo sin intención ninguna, probablemente, pero él de alguna manera lo que quería era elogiar a su compañero de selección precisamente para que la gente se dé cuenta y sea consciente de lo grandísimo futbolista que él que es, y nosotros se lo agradecemos porque al final Tchouaméni yo creo que, como digo, no lo hizo con ninguna mala intención, pero al final, bueno, no voy a decir que el daño está hecho, pero ya no se puede volver atrás y al final, si él lo dijo, es que ya está dicho y no hay vuelta atrás. Así que bueno, la repercusión que tenga, ya no lo sé, pero desde luego de momento está siendo grande. Y cuando ya José Félix Díaz te va anunciando o medio anunciando un fichaje inminente, es porque muy probablemente se va a producir, y vamos a hablar de él en este vídeo porque es uno de los jugadores que más expectativas ha levantado, porque el año que viene va a tener una posición en el campo en el Real Madrid que para mí viene a reforzar muchísimo y que al final, entre idas y venidas, no ha terminado de concretarse, parece ser todavía, pero no está lejos de hacerse. Como digo en palabras de José Félix Díaz, es inminente. Pero antes vamos a hablar de otro jugador a por el que viene la Premier, viene el Arsenal, y efectivamente es Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez podría convertirse en jugador del Arsenal si él quisiera, porque para ellos es una prioridad. Pero el problema es que para él la prioridad es volver al Real Madrid. Como sabéis, el Real Madrid tiene un derecho de tanteo, un derecho de recompra, me parece que es, por 8 millones de euros. Eso significa que si el club efectivamente entiende y ve que el jugador ha rendido lo suficientemente bien y que además puede llenar algún hueco de alguna manera, de alguna forma en la banda izquierda, entonces es posible que se apueste por él y que se ejecute esa compra, porque además es lo que a él le gustaría. Pero lo cierto es que cuando se mete la Premier por en medio con toda la pasta, este chaval podría ser vendido por el Girona por lo menos por 40 o 50 millones de euros sin correr demasiado, lo cual sería un gran negocio. Dejadme que os diga que el Madrid participaría de él con el 50% porque así se estableció en el contrato. El chaval lo ha hecho muy bien y lógicamente el Real Madrid no dejó pasar la oportunidad de tener a un jugador que te podría dejar muchos millones sin ni siquiera ser un jugador directamente tuyo. Entonces fue muy inteligente, como hace el Real Madrid prácticamente siempre con todos los jugadores que cree que tienen una base de progresión y de rendimiento y de desarrollo muy grande, es con los que de alguna manera deja siempre una clausulita pequeña por ahí por algún contrato, en el contrato, precisamente para, en el caso de que todo fluya y el jugador se convierta en una gran estrella, poder trincar también parte de ese acuerdo, que lógicamente es como funciona el fútbol. Entonces, a nivel de necesidad táctica, yo personalmente creo que no es extremadamente necesario, teniendo en cuenta que el Real Madrid cuenta de momento con dos jugadores y uno por venir que para mí son primeros espadas. Entonces Miguel Gutiérrez lo tendría complicado. Escenario diferente se daría en el caso de que Fran García fuera el elegido para salir. Si efectivamente Fran García sale, entonces Miguel Gutiérrez podría tener una oportunidad, pero ya sabe que su rol en el Real Madrid podría ser más el del banquillo que otra cosa, teniendo en cuenta que para mí Alphonso Davies es el jugador que en mi opinión va a venir con todos los galones de ponerse al frente. Entonces, si él lo asume bien, si él lo entiende bien, si él sabe perfectamente a qué equipo ha venido y que a lo mejor no es tan fácil ni es tan sencillo estar ahí simplemente por nacionalidad, entonces creo que asumirá bien su papel y podrá venir y tener un hueco y una oportunidad en el Real Madrid, pero eso no quiere decir que vaya a ocurrir. Entonces, en este sentido, habrá que esperar un poco. Para él, lógicamente, es la prioridad venir al Real Madrid, como para cualquier jugador del mundo, y compartir vestuario con Mbappé, porque estás en un grupo de líderes auténtico, y bueno, pues en ese sentido nos haría mucha ilusión. Pero por otro lado hay que ser realistas, y saber y dejar entender a la gente que no todo el mundo puede tener cabida en el Real Madrid, no todo el mundo puede ser un primer espada, y que lógicamente es tremendamente complicado. El hecho de que tú hayas hecho una grandísima temporada en determinado equipo no significa ni mucho menos que efectivamente vayas a ser el jugador definitivo precisamente en tu club. Entonces, en este sentido, o en el Real Madrid, en este sentido, si él lo tiene bien asumido, perfecto. Si no, pues seguramente le va a costar un poquito más. Así que eso ya depende un poco de lo que él quiera y de lo que el Real Madrid también quiera y las necesidades que
tenga. Pero en cualquier caso, y ya que hemos hablado de Miguel Gutiérrez, me voy a saltar directamente a la siguiente noticia, porque era la que daba ayer José Félix Díaz con respecto a un jugador que es, decía él, inminente. E inminente se refiere evidentemente al fichaje de Alphonse Davies, porque el Real Madrid está trabajando y está acelerándolo todo precisamente para dar el último rubro o el último paso para contratarle. El final, decía José Félix Díaz, el final de la saga de Alphonse Davies es inminente. El jugador quiere jugar para el Real Madrid y el Bayern lo ha hecho muy claro en abril, o que en abril es el ultimátum, no es la fecha límite para que responda, y que negociarán con cualquier club que quiera ficharle o firmarle si no existe extensión o si el jugador no responde a la oferta del club. Es decir, que si Alphonse Davies se mantiene en su negativa de renovar o en su negativa a continuar en el club, entonces el Bayern de Múnich estará dispuesto a abrirse a negociaciones con cualquier otro club que sea necesario para venderle y sacar buena tajada por él, porque lógicamente saben que por este jugador pueden sacar sin ningún tipo de problema 40 o 50 millones, a pesar de que a ellos les gustaría sacar mucho más. Pero con lo que juegan, o con lo que no deben jugar, mejor dicho, es con el tiempo que les apremia, porque en 2025 se viene todo al fin. Es decir, el contrato de Davies expira y precisamente es por eso por lo que no pueden andarse con el bolo colgando, y precisamente es por eso por lo que si no negocian rápido, entonces es cuando probablemente les van a venir mal dadas. El Real Madrid puede aprovecharlo en su favor y finalmente terminar con Alphonse Davies gratis, que es, yo creo, el escenario que más quiere evitar el Bayern de Múnich. Entonces, toda vez que tengamos eso de acuerdo y lo tengamos claro y todo ese tipo de cosas, yo creo que a partir de ahí sí que el Bayern cederá. ¿Qué cederá? ¿Hasta cuánto cederá? ¿Hasta 50 millones? ¿40? Eso ya es más complejo, porque al final Alphonse Davies es un jugador que tiene un valor muy grande, teniendo en cuenta que tiene 23 años, o sea, tiene toda la carrera del mundo para ser amortizado, para dar de sí, para dar rendimiento. Entonces, claro, al Bayern de Múnich obviamente le gustaría tenerlo entre sus filas, vamos a decir, pues hasta 2000, un par de años más o lo que sea, pero el problema es que el contrato se viene al fin y que el Real Madrid lo puede aprovechar, y encima a lo mejor por la avaricia van a terminar dando pues con el peor de los escenarios, que como digo es precisamente que al final le terminen perdiendo gratis, y esto lógicamente sería un grandísimo problema para la entidad bávara, que no creo que quiera perder dinero con el jugador. Así que bueno, José Félix Díaz dice que es inminente, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué surge y si efectivamente la cosa va por ahí. Luego, por cierto, la tercera noticia, y esta es importante también porque se refiere a Alphonse Davies, pero no solamente a Alphonse Davies, sino también a otros tantos más, es el plan bestial, brutal, que tiene Florentino planeado para este verano, porque para mucha gente este verano es el verano de Mbappé, pero el problema es que hay que refrescar la memoria a la gente y decirle que cuidado, porque el Real Madrid tiene 4 figuras, 4 nombres sobre la mesa, de las cuales 3 son muy cercanas y una está un poco lejos, pero no la descartéis en absoluto, ¿vale? No la descartéis en absoluto, porque lo que podemos ver por aquí es que precisamente Alexander-Arnold, Alexander-Arnold puede ser el jugador tapado, el jugador sorpresa para el lateral derecho del Real Madrid. Ya digo que es complicado, porque no puede ser muchas veces todo lo que quisiéramos o todo lo que querríamos, ¿vale? Es verdad que el Real Madrid tiene una lista muy grande de jugadores, por ejemplo, Florian Wirtz puede estar dentro de esa lista de jugadores, pero obviamente no podemos lanzarnos a por él, Erling Haaland igual, entonces, bueno, pues hay que hacer un plan realista, y este plan realista sí que es este que tenéis aquí. ¿Por qué? Os lo voy a compartir porque al final estos 4 nombres, en orden de menor a mayor, tienen mucha importancia para el Real Madrid y además posibilidades. Alexander-Arnold, como acabo de decir, es para mí el más complicado. Puede que al final ocurra, pero no sabemos si al final el Real Madrid va a darlo todo por él. Entonces tenemos que estar muy prevenidos de lo que pueda pasar, número 1. Número 2, Lenny Yoro. Lenny Yoro, para mí, según además José Félix Díaz, se está trabajando muy duro en su fichaje, o sea que realmente puede ser un jugador que a lo mejor no tengáis que descartar, o que no debierais descartar, precisamente porque se puede convertir en el fichaje sorpresa de este verano, porque además el Real Madrid es que lo quiere ya, o sea, es que lo quiere ya, no quiere esperar ni un segundo más. Luego, Alphonse Davies, este es inminente, como digo, en palabras, y como he dicho, en palabras de José Félix Díaz,
es inminente, o sea, el Real Madrid quiere cerrarlo cuanto antes y encima en abril tiene que haber dado una respuesta al Bayern de Múnich, respuesta que para mí pues no se va a producir porque él va a seguir con la estrategia de no pronunciarse al respecto. Y luego finalmente, por supuesto, Kylian Mbappé, que este ya curiosamente es el más fichado de todos y que solo nos queda saber cuándo será la fecha de presentación del jugador, que seguramente para mí va a estar por allí por más o menos primeros días de junio, 3, 4, 2, dependiendo un poco de si llegan Real Madrid o Paris Saint-Germain a final de Champions, ¿vale? Así que tened en cuenta que la pinta es muy buena, que seguramente algo pueda caer en este sentido, que al final a lo mejor estos jugadores, incluso algunos de los tapados, algunos de los que no están, puede ser también un jugador del Real Madrid. Y bueno, no vamos a porfiarlo todo hasta el último momento, pero pensad que el Madrid trabaja muy duro para tener a los mejores jugadores en plantilla y que eso lógicamente conlleva tiempo, paciencia, tranquilidad y todo ese tipo de cosas. A mí no me quepa la menor duda de que vamos en un muy buen camino, que a nivel de formación de plantilla difícilmente esto va a ser superable, honestamente diría que no es superable, pero en cualquier caso, como digo, el Madrid no se relaja e intenta siempre ir a por los mejores, en tanto en cuanto también le sirvan al Real Madrid para sus necesidades tácticas. Y claro, otra de las preguntas que se hace el madridismo es, oye, que lo de Mbappé ya sabemos cuándo aparentemente va a ser la presentación, pero ¿y qué hay de Endrick? Porque aquí todo el mundo está hablando de la presentación de Mbappé, el verano de Mbappé, todo este tipo de cosas, pero es que el otro día con ese gol en Wembley, para mí, el estatus de Endrick se ha disparado a las nubes y hay muchísima expectación por ver al nuevo Rey León que va a llegar a este Real Madrid de fieras, y es ni más ni menos que Endrick. Bueno, ¿cuál puede ser la fecha de presentación? Pues tened en cuenta el margen, el rango que vamos a utilizar. Mirad, Endrick cumple años, si no recuerdo mal, el 21 de julio. El 21 de julio tendrá 18 años. Hasta entonces no puede venir más que de vacaciones. No le permitiría a la UEFA venir ni a firmar, ni a presentarse, ni absolutamente nada. O sea que todo lo que pueda ocurrir tiene que ser posteriormente al 21 de julio. ¿Cuál es el tema o la fecha límite o el otro margen, el otro paréntesis que cierra el rango? Pues el 31 de julio, o yo diría incluso el 30 o el 29, porque el 31 de julio el Real Madrid tiene partido, el primero de ellos frente al Milán, en Estados Unidos, es decir, la gira americana habrá comenzado. Entiendo que se volará como un par de días o 3 o incluso 4, no, 4 no creo, pero por lo menos 3 días antes del primer partido sí, con lo cual asumo que el 28, con lo cual solamente te queda entre el 21 y el 28 para poder presentarle. En esa semana es cuando Endrick será presentado. ¿Cuál es el asunto? Pues que Endrick no va a Juegos Olímpicos, así que entiendo que por ahí lo van a dejar. Él sí estará seguro en la gira americana, seguramente Mbappé también, pero solamente tiene esos 7 días para ser presentado. Así que vamos a empezar ya a hablar de la fecha de presentación de Endrick, que no es un tema menor y es algo que a todo el madridismo le gusta y le apetece oír. Bueno, vamos a ver qué pasa, ya digo, con calma, con tranquilidad, pero ya veréis cómo al final terminamos viendo a un Endrick que en mi opinión va a ser desde luego mucha tela en el Real Madrid. Además de todo lo que os he ido comentando sobre Alphonso Davies, que hoy es el gran y principal protagonista, pero no es por casualidad, es porque precisamente esta semana, el Real Madrid ya le está escribiendo la oferta y se la va a enviar. Eso es así, por lo menos por lo que nos informan desde diferentes medios, diciendo que efectivamente el Real Madrid ya está preparado para hacer una oferta por el canadiense que de alguna manera le haga ver y entender que efectivamente el Real Madrid ha cumplido su palabra, ha esperado y que ahora es el momento ya sí de dar el paso. Él ha hecho también lo que tenía que hacer, que era esencialmente decir que no a todas las propuestas del Bayern de Múnich para decirle no, yo aquí no quiero renovar, yo no me quiero quedar, y simplemente con no contestar valía. Y eso es exactamente lo que ha hecho Davies. Entonces, en ese sentido, pues yo me alegro muchísimo de que así haya sido y de que de una forma o de otra al final Real Madrid ahora ya sí entre a cuchillo a por él y, como nos decía José Félix Díaz, la cuestión sea inminente, es decir, que la saga se termine y se termine inclinando hacia el Real Madrid, que yo por otro lado ya prácticamente lo veo como jugador del equipo blanco y veo muy poco espacio honestamente a que algo pueda cambiar, a que se pueda convertir de una forma o de otra en un jugador no lo sé, que de repente se va a otro equipo, que incluso extiende con el Bayern de Múnich. Esto es algo que yo veo prácticamente imposible, ¿entendéis? Así que bueno, pues es cuestión de esperar, es cuestión de si efectivamente la cosa va mal o pinta mal,
Hombre, yo creo que el Real Madrid tendrá un plan B preparado, pero que para el lateral izquierdo precisamente no estamos en una necesidad imperiosa, con lo cual tampoco hay que volverse locos si efectivamente pues al final el jugador no viniera, pero ya digo yo que según está la tendencia ahora mismo de los jugadores, honestamente yo creo que Alphonso Davies ha cumplido y va a cumplir su promesa y al final va a venir al Real Madrid y ya tendría que haber algún tipo de tsunami, terremoto o catástrofe natural para que no viniera. Es una cuestión de esperar, pero yo sé que es pesado a veces, pero es que no te queda otra, ¿vale? Simplemente esperar y ya está. Luego además, como anécdotas curiosas, pues hay que contar esa en la que David Alaba está jugando un papel fundamental en el fichaje de Alphonso Davies, que esto es algo habitual. Como sabéis, Vinicius Junior también lo ha hecho con otros jugadores, animan a venir, lógicamente les preguntan, tienen sus contactos y bueno, pues de alguna manera les cuentan lo bien y lo a gusto que están en el Real Madrid y sobre todo todos los beneficios que puede traerles a nivel futbolístico el hecho de convertirse en futbolistas del equipo blanco, la proyección que te da, el renombre, la marca, absolutamente todo. Entonces, en este sentido, honestamente creo que merece mucho la pena tener a jugadores como Alaba, como Kroos, como Rudiger, como Vinicius, que efectivamente sabemos y tenemos, y además nos consta de buena cuenta, de buena fuente, que lo hacen, ¿vale? Que lo hacen, que dicen, venga, vamos a ayudar a este, le resolvemos dudas, contactamos con este, con el otro, le echamos guiños, nos hacemos una foto, no sé qué. O sea, son tonterías que al final del día también cuentan para dar un poco la idea del buen ambiente que hay en el vestuario del Real Madrid. Fijaos el otro día el abrazo entre Vinicius, Rodrigo, Bellingham con Endrick, o sea, realmente ya todos saben perfectamente de lo que va el asunto y para mí por eso es que el debate de si Mbappé va a ser mejor recibido o peor es que es estéril desde el punto de vista de que efectivamente es un jugador que por supuesto va a ser bien recibido y yo estoy completamente seguro y estoy prácticamente a ciencia cierta de que al final se va a convertir en un jugador muy importante en el equipo blanco que además va a ayudar a sus compañeros y sus compañeros le van a ayudar a él a ser incluso mejor jugador. Entonces para mí es que no debería haber siquiera debate en este sentido, pero bueno, hay mucha gente que se empeña en que sí lo haya y bueno, pues a mí me da mucha pena, pero es lo que hay, es lo que tenemos, no podemos hacer otra cosa y bueno, pues en este sentido ojalá que se resuelva de otra manera y yo espero de verdad y deseo que efectivamente Kylian Mbappé sea en cierto modo el jugador que todos estamos esperando que sea, el jugador que en definitiva se va a convertir en un líder absoluto y carismático del vestuario y que vamos, a mí no me quepa la menor duda que así va a ser. Y bueno, si estas noticias te las da José Félix Díaz, pues qué mejor manera de empezar un lunes por la mañana. Eso sí, tengo que advertiros de que esta noticia ya la comentamos hace, quiero recordar, como 3 semanas o algo parecido. O sea, fue casi como hace un mes cuando saltaron los primeros rumores de que el Madrid, que sabéis que tiene peinado todo el mercado sudamericano, había dado con una nueva estrella en River que se llamaba, como veis aquí en Maston Tono, y que efectivamente podría estar en la lista de favoritos de Florentino Pérez, ¿vale? El club, según José Félix Díaz, envió recientemente a Buenos Aires a ver los talentos de River Plate con él a la cabeza, es decir, que él de alguna manera está en el top de los jugadores que quiere el equipo blanco precisamente para el año que viene. Entiendo, tiene 16 años, entiendo que sería un fichaje rollo Endrick, con lo cual seguramente sería para dentro de 2 años, él seguiría formándose en River, no sé si, vamos, yo creo que no se puede traer a ningún juvenil para acá, entonces bueno, pues en ese sentido vamos a ver, porque es un chaval que por lo visto promete bastante, Franco Mastantuono, que bueno, pues está llamando la atención allí en River Plate, de toda Argentina y que tiene una proyección tremenda. Entonces el Real Madrid, como os he comentado 1000 veces, tiene todo el mercado peinado y precisamente por eso es por lo que muy probablemente se esté dejando querer para que el Real Madrid lo fiche y que por lo menos lo que sí parece que hay constancia de ello es que está en la lista de jugadores que el Real Madrid sigue todos los años añadiendo gente para tener a los mejores jugadores lo más actualizados posibles y en el momento adecuado irá por ellos, porque de eso se trata, de que tengan un recorrido, no se trata de que hagan una buena temporada y ya está, sino de que tengan una fiabilidad o aseguren una fiabilidad al club que en definitiva sea lo que te puede rendir en el futuro dentro del club blanco, ¿vale? Así que por lo menos que lo sepáis, ha salido hace muy poquito la noticia, así que está reciente.
No descartéis, tanto que estamos hablando de ello, de que el ataque del Real Madrid al final se pueda componer el año que viene no de un sistema 4-4-2 como mucha gente está apuntando, sino de un sistema 4-3-3. Y muchos de vosotros me preguntaréis, ya, pero ¿y quién se va a poner a la derecha? Bueno, pues dejadme que os diga que hay un señor que se llama Endrick, para el que no es desconocida en absoluto esa posición. Y aunque mucha gente le quiere atribuir el 9 puro delantero centro, este chaval tiene mucho más. Y el ataque del Real Madrid, de hecho, tiene mucho más. Yo diría que el más, entre comillas, encasillado, pero jugador del que no puedes prescindir en absoluto, es Vinicius Junior, que está más pegado a la banda izquierda que prácticamente cualquier otra opción. Sin embargo, Mbappé y Endrick tienen unas características que los hacen mucho más dinámicos y polivalentes, y eso es lo que podría utilizar Ancelotti y el Real Madrid para a lo mejor intercambiarles por todo el frente de ataque, siendo Endrick el que probablemente partiera de esa zona derecha del campo, que para mí no sería nada extraño. De momento vamos a esperar, vamos a ver si efectivamente la cosa puede tirar por ahí, por esos lares. Obviamente a mí me encantaría ver a Endrick en el equipo titular, lo está haciendo lo suficientemente bien como para ser desde luego un jugador que juegue en el nivel élite del fútbol. El otro día con Brasil creo que quedó demostrado, se estaba enfrentando a Inglaterra, ¿vale? No se estaba enfrentando a ningún otro equipo. Vamos a verle con España también, vamos a ver si efectivamente puede demostrar estas cositas y bueno, pues a partir de ahí, lógicamente a mí me encantaría ver cómo Endrick al final se convierte en un jugador titular en el equipo blanco, que obviamente es difícil, eso por supuesto, no lo vamos a descartar, pero que puede jugar por la derecha, ya os lo digo yo, y ese frente de ataque del Real Madrid sería lo más dinámico que hemos visto en mucho tiempo, y es por eso por lo que en mi opinión no debemos descartarlo ni volvernos locos a la hora de pensar que a lo mejor podamos ver a Endrick por la banda derecha asistiendo a Mbappé, y por supuesto Vinicius también, y Mbappé moviéndose pues por donde le dé la gana, porque un jugador así puede jugar prácticamente por cualquier sitio sin ningún tipo de peaje. Yo entiendo que en un Real Madrid en el que solo se oye de nombres, de incorporaciones, de fichajes, de rumores, es difícil hablar de quiénes van a ser los que van a componer la otra cara de la moneda. Una otra cara de la moneda que se refiere a aquellos que tendrán que abandonar el equipo blanco. No solamente los que están ahora en el Real Madrid, sino los que están fuera. Y es que hay una buena candidatura, es decir, un número bastante elevado de jugadores que presumiblemente podrían dejar el Real Madrid. Con excepción hecha de Toni Kroos, creo que los veteranos poco a poco tienen que decir ya. Me estoy refiriendo a Nacho, me estoy refiriendo a Modric, me estoy refiriendo, bueno, a Ceballos en cierto modo, que ya tiene una edad que se le puede considerar casi veterano, no tanto, pero casi, y jugadores que, por ejemplo, no tengan la posibilidad de volver como Vallejo, como Reinier, que van a volver porque tienen que volver, porque todavía pertenecen al Real Madrid, pero que no se cuenta con ellos en absoluto. Entonces el Real Madrid va a tener que dar salida a un montón de jugadores. Y si ya añadimos otro grupo más, que es el de aquellos jugadores que podrían salir vendidos porque hay todavía posibilidad de hacer dinero con ellos, tipo Mendy, tipo incluso algún sartenazo rollo Rodrigo, algo de eso, pues lógicamente, como digo, la operación salida se va a componer por lo menos de entre 5 y 7 nombres que todos conocemos bien. O sea, no estamos hablando de una operación salida, bueno, de un jugador que andaba por ahí, pero que no sabíamos muy bien si iba a quedarse o no. Yo creo, por ejemplo, Joselu se va a quedar, pero ¿qué pasa? Evidentemente que no. Como digo, Nacho, Modric, Ceballos, si encuentra alguien que pague su cláusula, Reinier, Vallejo, Mendy, son jugadores que de momento siguen en la pista o en la rampa de salida a la espera de conocer su futuro. Entonces, obviamente es un momento amargo porque absolutamente nadie quiere verles partir, pero es que para mí no hay otra y va a ser muy complicado que efectivamente al final ocurra algo en este sentido. Así que bueno, pues solo queda esperar, ver qué opciones hay de hacer dinero, más, menos, y ver también qué piensan los jugadores a la hora de quedarse o no quedarse en el Real Madrid. Va a haber que esperar un poco. Y más os vale estar muy atentos al próximo 29 de mayo, porque el próximo 29 de mayo va a ser el día en el que el Santiago Bernabéu y el Real Madrid paralicen al mundo. Y todo esto vendrá del plan Mater, que es el de Florentino Pérez, de convertir al Real Madrid en una marca mundial que es capaz efectivamente de paralizar al mundo. ¿Y por qué? Pues porque el 29 de mayo se estrenará en el Bernabéu como nuevo lugar de eventos y conciertos, y además de ser un estadio de fútbol se convertirá en aquel lugar en el que todos los artistas del mundo de la música, los más importantes, los de más renombre, quieren cantar, porque hasta que no hayas pasado por el Santiago Bernabéu no te podrás considerar a ti mismo como una gran estrella, puesto que las mejores estrellas van a cantar ahí, en el Santiago y en el nuevo y remozado Santiago Bernabéu. Dejadme que os diga que ya este año tenemos un gran cartel
con artistas del pop de todos los órdenes, de Karol G, Taylor Swift y muchos otros, pero es que además ya para el año que viene Shakira ha reservado 4 noches en el Santiago Bernabéu, que es una absoluta locura y barbaridad. Una absoluta locura y barbaridad. Así que bueno, pues en este sentido yo la verdad es que me alegro porque ese plan de Florentino Pérez de paralizar al mundo desde luego se va a cumplir con creces. No tengo la menor de las dudas de que el Real Madrid va a ser completamente algo distinto gracias también a su estadio, porque al final estamos empeñando muchísimas cosas en ese estadio, sobre todo el nombre y la marca y la imagen. Entonces, bueno, ¿qué queréis que os diga? Pues que al final ese 29 de mayo va a ser un punto y aparte en la historia del Real Madrid y sobre todo y por encima de todo del Santiago Bernabéu. Así que en ese sentido yo de verdad que me alegro muchísimo de que nuestro estadio vaya a marcar un antes y un después, de que el plan de Florentino vaya a ver la luz por fin después de tantos años de planificar, ya no solo por los jugadores y por el equipo, sino por este nuevo concepto de estadio de fútbol, y ahora ya solamente queda esperar y disfrutar. Luego además, al respecto del futuro de Haaland, hay mucha gente que me ha preguntado, bueno, al final qué va a pasar, se ha quedado fría la cosa, Guijarro sabéis que sigue insistiendo en que efectivamente el jugador va a venir al Real Madrid, en algún momento ya del futuro sí que se convertirá en jugador del Real Madrid. Pues bien, yo lo único que os puedo decir ahora mismo es que al igual que está a la espera de que Kyle Walker pase por el médico para saber qué tipo de lesión tiene, Guardiola está a la espera del juicio que tendrá lugar contra las 115 violaciones del fair play financiero que presuntamente el Manchester City habría cometido. Lo que significa que Erling Haaland tendrá su futuro pendiente de un juicio, porque como todos imagináis, Erling Haaland no se va a quedar de brazos cruzados si el equipo, como decían por ahí, pudiera ser expulsado de la Premier o descendido o castigado de una manera en la que ya no tenga tanto relumbrón. Y además todos los jugadores, evidentemente por contrato, se protegen en este sentido a la hora de decir, no, yo no puedo continuar en este club porque me perjudica a nivel de contratos, me perjudica a nivel de imagen, me perjudica a nivel de salario y me perjudica a nivel futbolístico. Pero otra cosa es que todos hagan piña y causa común y digan, venga, nos vamos a quedar, si por ejemplo les descienden a segunda división, nos vamos a quedar para levantar al equipo, pasar por encima de todos y volver a primera división lo más pronto posible o lo antes posible. Entonces puede que así ocurra, pero desde luego ese juicio va a marcar un antes y un después en el futuro de Haaland y también del Real Madrid, porque el Real Madrid estará esperando que efectivamente Haaland pueda liberarse del City en algún momento para venir al equipo blanco. Que pueda haber cabida o pueda tener cabida o no, hombre, pues eso está por ver, porque también estará Endrick desarrollándose, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, lógicamente sería un Madrid la bomba, porque tendríamos un ataque que yo creo que no hemos tenido en la vida, o sea, ya inmenso, espectacular. Y también un poco depende de cómo vayan las cosas hasta que él venga. Si le ha ido bien al Madrid, con los atacantes que tiene, con los que no tiene, no sé, veremos a ver. Pero bueno, desde luego el juicio va a ser un antes y un después. Por cierto que de Mbappé se ha hablado mucho precisamente por el recibimiento que tendrá el próximo día en el Velódromo de Marsella, precisamente porque probablemente no será muy bienvenido. Y eso es lo que comentaba justo ayer. Decía que aunque vaya con la selección, sigue siendo jugador del Paris Saint-Germain y precisamente por la rivalidad es por lo que probablemente, como decía él, no le extenderán alfombra roja. Bueno, una vez que se vaya del Paris Saint-Germain, ellos en Marsella, en Francia, van a tener que tener en cuenta que ya es héroe nacional 100% porque dejará de pertenecer a uno de los clubes probablemente más odiados de todo Francia, que es el Paris Saint-Germain. Entonces, en este sentido, yo creo que puede estar tranquilo. Pero sí que es cierto que cuando pase a pertenecer al Real Madrid, entonces ese odio se trasladará desde Marsella a Barcelona porque nos van a mirar muy por encima del hombro y cualquier equipo de cualquier lugar de la geografía española efectivamente va a ir por los mismos derroteros. Eso sí que es una cosa que me intriga ver cómo va a reaccionar Mbappé a ella, porque van a intentar sacarle de quicio, le van a intentar machacar, le van a intentar denigrar, le van a intentar insultar y le van a hacer todo tipo de perrerías para que el jugador, igual que Vinicius, pierda la calma y le saquen del partido. Eso lo sabemos todos. Pero hombre, yo entiendo que Mbappé a lo mejor no le veo quizá con ese carácter tan explosivo en el sentido de que pueda gestionar un poco mejor determinadas situaciones. No es fácil porque, hombre, no es agradable que te estén machacando literalmente desde el minuto 1, pero sí que es cierto que, bueno, pues a lo mejor nos encontramos con algún tipo de sorpresa que no teníamos en mente, que no teníamos en cuenta y que de una forma o de otra al final nos hace ver a un nuevo Mbappé que saca una faceta completamente distinta y que de hecho pone de los nervios a la gente porque no es capaz de hacerle daño ni de sacarle del partido.
Yo creo que esto es algo a lo que él está acostumbrado ahora ya, porque él ha liderado lógicamente al Paris Saint-Germain desde que llegó prácticamente, más allá incluso de Neymar, así que bueno, vamos a ver qué pasa en España. Y aunque en España no sea tema de interés o importancia precisamente porque nos beneficia, lo cierto es que en Francia sí que es una cuestión de Estado. Y sabéis perfectamente que el tema de los Juegos Olímpicos ha llegado incluso al presidente, ¿vale? A lo más alto de la República Francesa, pero también al de la Federación Francesa. Y comentan y ya confirman por aquí, se les van mentalizando a los franceses de que efectivamente las oportunidades o las probabilidades de que Mbappé juegue en los Olímpicos están decreciendo. El jugador no ha encontrado un punto de acuerdo o un punto en común con el Real Madrid y el club no va a hacer ninguna excepción. Es decir, Abdellah Boulma, que es de alguna manera el periodista que ha dado la noticia, entiende y sobreentiende que al final el Real Madrid no puede hacer excepciones. Y hace muy bien en hacer en esta interpretación porque efectivamente el Real Madrid no puede tratar diferente a sus jugadores, sino que además tiene que tratarlos a todos bajo el mismo rasero y con la misma interpretación. Entonces, en este sentido, honestamente creo que ya todos tenemos que ver cómo el Real Madrid está comportándose con Mbappé como se tiene que comportar con cualquier jugador, que es de hecho tratando de que sea tratado como uno más sin hacer ningún tipo de excepción. Esto es importante de cara a la buena salud del vestuario, de cara al futuro. Entonces, si no le vas a dejar a ninguno ir a los Juegos Olímpicos, no puedes hacer excepciones. Y ella o una de ellas es Kylian Mbappé, porque al final el club tiene que medir bajo el mismo rasero a prácticamente todos los jugadores. Y Kylian Mbappé evidentemente es uno de ellos. Entonces, les guste más o les guste menos, esto es lo que hay y se van a tener que mentalizar de que Mbappé no estará en los Juegos Olímpicos. Cuidado que a lo mejor va Benzema, porque sí que parece que hay una posibilidad de que efectivamente Benzema vaya, pero desde luego Mbappé, por lo que a nosotros respecta, no va a pisar por allí. Así que lo siento mucho, es una decepción para ellos, pero tienen que entenderlo que demasiado lo cedemos para otras cosas. Para que veáis la diferencia de trato de Vinicius Jr. a cuando se enfrenta bien en selección, bien en contexto de Champions, a cuando juega en la Liga, lo cierto son las palabras que le dejó a Kyle Walker, que para mí desde luego son para quitarse el sombrero porque te da a entender que este Vinicius Jr. es un tío que está por descubrir, por lo menos a nivel de España, al que mucha gente tilda de muchas cosas pero que no son desde luego ciertas y mucho menos justas. Vinicius Jr. se refirió a la lesión de Kyle Walker, que por cierto es una muy mala noticia para Pep Guardiola. Estamos a la espera efectivamente de a ver qué pasa con esa lesión, de qué gravedad es, pero en un principio es un jugador que no se lesiona demasiado, con lo cual yo entiendo que quedará en un susto. Pero bueno, Vini Jr. dijo cada vez que un jugador sale del campo lesionado es muy triste, no solo por el jugador, sino por todos nosotros también que estamos en la cancha, precisamente porque queremos jugar contra los mejores, y Kyle Walker es, como siempre digo, uno de los mejores defensores a los que me he enfrentado nunca y que además siempre será así. Entonces, estas palabras de Vinicius Jr. te dan a entender que efectivamente el chaval sabe perfectamente a quién se enfrenta. Kyle Walker es un tío diferente, un defensor diferente, nada que ver con la Liga Española, es un tío que no va a ir a lo sucio, no es un navajero, no es de la baja estofa, es un tío élite mundial que lógicamente ha tenido un contratiempo precisamente en un sprint con Vinicius Jr. Entonces en este sentido yo creo que Vini sabe reconocerlo perfectamente y de hecho se les vio, me parece que fue en la eliminatoria del año pasado, pues bromeando entre ellos, o sea que hay buen rollo, buen feeling, y yo creo que esta es la parte que se pierde España de un magnífico jugador como Vinicius. Lo que pasa es que al final, entre que él también es un poco que se incendia pronto y que además la gente le da muy muy duro, demasiado a veces, honestamente creo que es un caldo de cultivo pues prácticamente perfecto para que se genere este tipo de imagen que la gente tiene de Vinicius Jr., que para mí no es tan real como parece. Ayer, por cierto, habló Toni Kroos y habló al respecto de su futuro, y lo que dijo fue esencialmente lo que dice siempre por estas fechas absolutamente todos los años, ¿vale? Kroos comentaba que no sabe todavía qué va a hacer con su vida y todavía tiene que tomar una decisión, lo que significa que todavía no está claro que el jugador se vaya a quedar en el Real Madrid, si bien es cierto que todo apunta a que lo hará. ¿Por qué? Pues porque está en un momento de forma excelso, está en un momento de forma increíble, espectacular. Todo el madridismo le quiere, todo el madridismo le apoya. En el Real Madrid, dentro del club, tienen una opinión de él brutal, sensacional, increíble a la hora de
a ser profesional a la hora de gestionar bien su propia carrera, saber que se quiere retirar en la élite, que no quiere estirar el chicle hasta que ya sea imposible o infumable. Entonces yo creo que en el Real Madrid le ven tan responsable que dicen, ¿cómo vamos a darle largas o cómo no vamos a ofrecer un año más a este tío? Este tío tiene un año en el Real Madrid y todo lo que necesite, porque lo está demostrando en el terreno de juego, el único superviviente de la CMK que sigue rindiendo a pleno rendimiento o a pleno nivel, y luego el jugador que en definitiva está marcando los tiempos en esta nueva Alemania. Así que yo sinceramente, si él quiere quedarse, no va a tener ningún inconveniente. Entonces el asunto es si él realmente quiere quedarse. O sea, que te puedas querer retirar en el pico de forma no significa que lo estés petando y agarres y te vayas, porque claro, ¿quién no te dice a ti, además con su estilo de juego que es el balón largo, no necesita desfondarse físicamente, no puedes durar todavía un bastante tiempo más? Entonces, bueno, es una cuestión muy personal, es una decisión muy personal que todos sabemos que le va a llevar su tiempo, porque Toni Kroos le gusta pensarse las cosas, muy alemán, muy metódico, pero yo estoy seguro que al final dará una respuesta adecuada y que además todo el mundo aceptará bien, porque la gran mayoría del Real Madrid quiere que se quede, pero asumirá que en algún momento se tendrá que marchar, y si él además no quiere estirar demasiado el chicle, a lo mejor te sorprende y te dice, oye, que no me quedo, y la gente lo aceptará normalmente. Otra cosa que también revelaron ayer, y la verdad es que nos gusta porque es un jugador que efectivamente da toda la pinta de que es un jugador diferente y que además puede venir a reforzar una posición del campo que se está haciendo mayor, que se está haciendo, no quiero decir vieja porque suena un poco peyorativo, pero que sí que va necesitando ya un relevo generacional, es Leny Yoro. Según Rodra, comentó que en el Real Madrid están enamorados de Leny Yoro, hasta el punto de que hasta el propio José Félix Díaz efectivamente está diciendo que el Madrid está pujando y apretando y acelerando todo para fichar esta temporada, porque no quieren que se vaya a la siguiente. ¿Y por qué? Pues porque es un talento generacional que no puede dejarse pasar por alto y que tiene que estar acabado lo antes posible. Es decir, este chaval termina contrato en 2025, ¿vale? Hasta ahí todo bien, el Real Madrid podría esperar para no pagar mucho dinero, pues no pagar nada directamente al Lille, pero el tema es que no quiere esperar porque este chaval por lo visto ya puede rendir muy bien desde el día 1 en el Real Madrid, y consideran que sería la mejor pareja de central de Eder Militao, precisamente para tener una muralla infranqueable. Que luego hay otros factores como el carácter, la determinación, el liderazgo, que también cuentan en una defensa, en una pareja de centrales, como por ejemplo tenían Ramos y Pepe, y que eso lógicamente también tienes que desarrollarlo. Pero bueno, en ese sentido, lógicamente a mí me parece correctísimo y me parece una buena perspectiva, una buena interpretación que hace el Real Madrid de este jugador, porque es un tío alto, lo está haciendo muy bien en el Lille, es un chaval súper joven y realmente está destacando, y además es un tío que yo creo que tiene características propias de un central. Entonces, bueno, vamos a esperar un poco, pero efectivamente si el Real Madrid está apretando por Alphonso Davies y Leny Yoro, a mí no me extrañaría que al final tuviéramos suerte y que al final efectivamente los viéramos florecer en el Real Madrid. Ojalá que ocurra. Ya digo que es complejo, que es complicado, que puede faltar tiempo, lo que tú quieras, pero bueno, pues en este sentido habrá que, bueno, darle una oportunidad a la planificación del Real Madrid y ver si efectivamente se cumple, y cuando lo anuncien, pues nada, lo compartiremos con vosotros y estaremos encantados.